Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Una vez más, bienvenidos. Dios les bendiga también a los hermanos que nos están viendo en este momento por las redes sociales o dentro de un rato, cuando tengan tiempo, van a ver allí, a darle play al video que está siendo grabado. Hoy vamos a dar continuación a lo que es la enseñanza que estamos teniendo con Santiago. Quiero pedir, hermanos, que busquen en sus Biblias Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 18. El pastor Santaella, en el tiempo del servicio anterior a este tiempo, estuvo allí leyendo pues lo que es la carta de Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 18. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias también, Dios, por este hermoso tiempo que nos das nuevamente de estar delante de tu presencia, Señor, de estar al frente de tu palabra, Señor. Te pedimos pues que nos ayudes a meditar, a que nos des sabiduría, Señor, en lo que vamos a estudiar, lo que vamos a escudriñar, que sea cambiado, Señor, nuestro corazón a través de tu palabra. Bendice a los hermanos que nos están escuchando, Señor, en este momento por las tecnologías, Señor, y los que ya están aquí, Dios, en esta mañana también, bendíceles, Padre. Úsame como instrumento tuyo y que sea para tu gloria y tu honra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, la enseñanza de hoy, como ustedes han visto, tiene que ver mucho con la sabiduría. Y es que en la actualidad, hermanos, debido a los problemas que cada uno de nosotros presenta, debido a los afanes de la vida, que si nos falta esto, que si necesitamos lo otro, ¿verdad? La misma vida se nos complica y muchas veces nos enredamos todos, ¿sí? Porque pensamos que podemos resolver por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia cuenta. Y es porque estamos viendo la vida desde nuestro punto de vista y no del punto de vista que lo está viendo el Señor, el punto de vista de Dios. En tal sentido, hermanos, hay dos opciones que nosotros debemos escoger: obedecer a Dios u obedecer al mundo. Fue el mismo Jesús que dijo, ¿verdad? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Solo hay dos puertas, hermanos. Solo hay dos caminos. Y Jesús nos exhorta en esta mañana a entrar por la puerta estrecha. Y lo mismo nos dice el apóstol Santiago aquí en los versículos que vamos a estudiar, que tenemos por delante, que en el mundo de hoy hay dos sabidurías. Sabiduría
de Dios, sabiduría del mundo. Quizás no debería llamarse sabiduría, ¿sí? Pero así lo menciona la palabra de Dios, sabiduría del mundo. Esta sabiduría, hermanos, son completamente opuestas. Y hoy vamos a conocer sus características. Y usted se preguntará, ¿y qué tiene que ver esto? ¿Cómo podemos encajar esto con lo que estuvimos estudiando la semana pasada? La semana pasada se estuvo estudiando cuidado con el fuego de la lengua. Y para nosotros manejar ese pequeño miembro, ¿verdad? Lo que es la lengua, que es tan peligrosa, tan dañina, tan mortal, necesitamos tener sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios, sabiduría de lo alto. Y vamos a conocer también que a través de la lengua, cuántas cantidad de cosas han sucedido, porque la lengua, los problemas que han sucedido en el mundo es por esa sabiduría que es terrenal, es diabólica y es animal. ¿Sí? Entonces, hoy en la mañana vamos a estar estudiando la sabiduría del mundo versus la sabiduría de Dios. Pero antes de ver las características de cada una, Santiago inicia con una exhortación. Y me gustaría, hermanos, que usted pensara allí, en su corazón, en su mente, acerca de esta exhortación que hace el apóstol en el versículo número 13, que dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Esa es una pregunta, hermanos, de autoexamen. Una pregunta donde nosotros debemos de meditar. ¿Seré sabio y entendido? Entonces, si soy sabio y entendido, debo mostrar por mi conducta, ¿verdad?, mis obras en sabia mansedumbre. ¿Hay alguno entre ustedes que entiende que es sabio, que conoce la verdad y sabe cómo aplicarla correctamente a las diversas situaciones de la vida? ¿Hay alguno aquí entre nosotros que posee entendimiento? O sea, que posee la suficiente experiencia práctica de la vida. El apóstol Santiago acá reconoce que no todos son sabios. No todos somos sabios, hermanos. Pero si alguien entiende que es sabio, demuéstrelo con una buena conducta, que se manifieste con humildad y mansedumbre que proviene a través de la sabiduría. Hermanos, si usted se da cuenta, para el apóstol Santiago, conocimiento no es lo mismo que sabiduría. La sabiduría no es primeramente intelectual. Yo soy un poquito, ¿sí? No es solamente intelectual, sino práctica. El sabio no es sabio porque sabe mucho, sino porque sabe aplicar su conocimiento a la realidad de la vida. La sabiduría de Dios se demuestra también por tener una buena conducta, caracterizada entonces por la humildad y por la mansedumbre. Y de esa es la sabiduría que el apóstol Santiago está hablando acá. Hay una sabiduría verdadera que es digna de imitar, digna de querer tomarla para sí. Pero hay otra sabiduría que debemos de rechazar. Ambas sabidurías, hermanos, compiten en una carrera en nuestro corazón, cada día, en nuestra mente. Una sabiduría es de Dios y la otra de Satanás. Y es que vamos a estudiar ambas hoy, ¿verdad? Pero con tres aspectos: lo que es sus orígenes, sus características y sus consecuencias.
Y empezamos con la sabiduría del mundo. Vamos a empezar primero con lo peor, ¿sí? Es como cuando uno dice que tengo una buena noticia y una mala noticia. A veces dicen, dame la mala primero, para después a ver si me siento mejor con la buena. Entonces, vamos a empezar en esta mañana con la peor, la sabiduría del mundo. La sabiduría, entre comillas, el origen no proviene de Dios, ¿o sí? No, ¿verdad? La sabiduría del mundo no proviene de Dios. El versículo 15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, ¿sí? Es lo primero que nos dice el apóstol Santiago, que esta sabiduría no proviene de lo alto, es decir, no proviene de Dios. Dios no es el autor de dicha sabiduría, entre comillas, ¿sí? Y por lo tanto, esta sabiduría no tiene la aprobación de Dios. No es una bendición que está enviando Él, no proviene de Él. Hermanos, no importa que el mundo diga que esa sabiduría es justa, que es compasiva, que es imparcial, que es buena. Si no viene de Dios, no es de Dios. No tiene la aprobación de Dios. Esa sabiduría, entre comillas, podrá tener la aprobación de la ONU, podrá tener la aprobación de todos los presidentes del mundo, podrá tener la aprobación del Tribunal Supremo de Justicia, podrá tener la aprobación del 95 o 99% de la población, pero si es contraria a la voluntad de Dios, entonces no es de aprobación a Dios, porque Dios no es su autor, ni tampoco la aprueba. Y conocemos allí entonces que la sabiduría del mundo no proviene de Dios. ¿Por qué? Porque es terrenal. Proviene de la tierra, es terrenal. Es opuesta completamente a la sabiduría que proviene de Dios. Ambas son opuestas las unas a las otras. Ustedes han visto, han intentado unir los imanes, esa parte que se hace fuerte, que no se deja pegar. Han intentado, ¿verdad? Hay una que sí se pega. Hay otra que no quiere nada. Realmente así es la sabiduría de Dios con la sabiduría del mundo. No quiere realmente nada. Son opuestas totalmente. No se puede mezclar. La sabiduría entonces, hermanos, del mundo es opuesta a la sabiduría de Dios. No hay un punto medio. O poseemos la sabiduría de Dios o poseemos la sabiduría del mundo. Aquí no se puede escoger. Aquí no podemos escoger, voy a agarrar un poquito de esto y un poquito del otro, porque eres A o eres B. Lucas 11:23 dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Para el Señor Jesús, ¿es todo o nada? Este tipo de sabiduría, hermanos, ve la vida desde la perspectiva de ahora, ¿sí? Solamente, pero no piensa en lo eterno. La persona que realmente ama esa sabiduría no ama, no considera su alma realmente. Habíamos estudiado en los pasajes anteriores acerca de lo que es la lengua y vemos que la lengua tiende muchas veces a decir lo que quiere y muchas veces no usamos el entendimiento, no usamos la sabiduría que Dios nos puede dar. La lengua dice lo que sea, pero después que usted dice lo que cualquier cantidad de cosas usted piensa y dice, ¿será que lo dije bien? ¿Será que hice lo correcto? Ahí está entrando el Espíritu Santo ayudándole a usted, viendo pues que usted ha utilizado la sabiduría del mundo.
Esa sabiduría del mundo, hermano, hace que la persona no considere su alma realmente. No piensa si lo que hace afecta su relación con Dios. Tranquilo de la vida. No piensa ni siquiera si esta sabiduría me acerca o me aleja de Dios. Vive tranquilo. Fortalece mi vida espiritual o la debilita. Me lleva a servir a Dios o servirme a mí. Realmente nada de eso pasa por la mente de la persona que ama la sabiduría del mundo. Esa sabiduría del mundo le habla a la mente a la persona y le dice que su enfoque debe estar en cómo ganar dinero, cómo adquirir realmente lo que quiero, cómo salirme con las mías sin importarme el resto. Ese es como alguien tratando de alguien que se está ahogando, tratando de salir, y si tiene un compañero al lado, trata de hundirlo para subir sin importar la vida del otro. Así muchas veces actúa la sabiduría del mundo, casi en un 99%. No le importa nada con tal de conseguir lo que sea. Yo he visto, hermanos, yo he visto personas que realmente organizan el mal. O sea, para hacer el mal, organizan eso, utilizando una sabiduría, la del mundo, y lo hacen de una manera tan rápida y tan fácil. Es como decir, no, vente, vamos a cuadrar tal cosa. Y lo hacen de una manera que uno se queda impresionado. Cómo actúa la sabiduría del mundo, recordando que es terrenal, también es animal esa sabiduría. Esa naturaleza caída que promueve la desobediencia a Dios. La mente de la persona no se rige por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene la mente de Cristo, no son guiados por el Espíritu Santo. Por tanto, piensan como piensan, porque realmente son hombres que no tienen a Dios en su corazón y su pensamiento es irracional, conforme a la palabra de Dios. La sabiduría del mundo es diabólica, hermano. Tiene su origen en Satanás. ¿Por qué Satanás? Porque es el Dios de este siglo. Él controla la mentalidad antibíblica del mundo. Él ha cegado la mente de los no creyentes y opera en los corazones de los hijos de desobediencia. Toda falsedad proviene de Satanás. ¿Cómo hizo Satanás en el huerto del Edén? Él no iba a hablar con Adán, él fue a hablar con Eva. Utilizar sabiduría, hermanos, con planes malévolos, eso se llama astucia. Y eso fue lo que Satanás hizo. Una serpiente astuta, ¿verdad? Habló con Eva, la engañó, la convenció y hasta allí llegó todo. Esa sabiduría del mundo es totalmente diabólica. Y como esa sabiduría no proviene de Dios, el origen no es de Dios, es terrenal, es diabólica, animal, entonces posee algunas características que voy a mencionar. Esa sabiduría es envidiosa. El versículo 14 dice, si tenéis celos amargos, es envidiosa. Esta palabra es traducida como envidia. ¿Sí? Celos amargos. No quiere decir que el celo, ser celoso es malo, porque nosotros podemos tener un celo por la palabra de Dios que no tiene nada que ver con este tipo de celo que es envidia. Este es un celo pecaminoso. Muchas veces hay hermanos que son dominados por esta característica de la sabiduría del mundo. Yo no me alegro porque el hermano Pedro tiene una moto blanca, nueva.
yo de verdad no me estoy alegrando por eso. Más ojalá se le dañe el carburador ese. ¿Por qué? Porque yo tengo hambre de tener una moto así. Pero como yo no conozco la finanza del hermano Pedro, no sé cómo la obtuvo, entonces yo empiezo a sentir envidia, a sentir celos allí, y empiezo a decir que mi hermano anda en algo raro, porque como una persona como él va a comprar una moto de paquete, ¿sí? Y empezamos a decirle al hermano, ¿y qué utilizamos para decirle al hermano? La lengua, que es lo que estudiamos la semana pasada. Hermano, esa lengua es peligrosa, que se llena, que se alimenta de esa sabiduría del mundo. Hay que ponerle un freno de verdad. Y una de las características de esta sabiduría, como había mencionado anteriormente, es envidiosa. La sabiduría del mundo es envidiosa, es egoísta. El versículo 14 dice, y contención. Esta palabra contención es traducida como una ambición personal, ambición egoísta. Es una actitud que realmente piensa en él y solamente en él, y nadie más. Yo soy primero, yo soy segundo, yo soy tercero, yo soy cuarto, yo soy quinto. Son mis intereses realmente lo que cuenta. Hermano, lo está diciendo la palabra de Dios, no lo estoy inventando yo aquí. Esa sabiduría del mundo es egoísta, es soberbia también. Versículo 14 dice, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Los hermanos en ese tiempo presumían por tener esas malas actitudes, por tener esa sabiduría del mundo. La misma frase que hoy en día podemos escuchar es que yo soy así. Así nací yo y así soy, pues. Yo digo lo que yo quiera, como quiera, donde sea y a quien sea se lo digo en su cara. O sea, tener esa actitud, hermano, no es un reflejo de poseer la sabiduría de Dios. Es un reflejo de poseer la sabiduría del mundo. Estas personas piensan que son los más sabios del mundo, que solamente son ellos, que ya lo han analizado todo y no hay nada que se les pueda escapar. Soberbia es pecado. Pero de esta sabiduría del mundo hay consecuencias. Versículo 16 dice, trae confusión. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación. Esa palabra perturbación significa desorden, confusión, contiendas, disturbio, falta de sumisión a la autoridad. Y esa falta de sumisión a la autoridad produce desorden. En otras palabras, hermanos, la sabiduría del mundo produce caos, 100%. Produce desorden, produce confusión, produce guerras, racismo, xenofobia y un montón de cosas más que usted pueda imaginar. No hay orden, sino caos. Destruye la unidad. La sabiduría del mundo destruye la unidad de la iglesia también. Destruye la paz. Destruye la mutua sumisión entre los hermanos de la fe. Realmente nada bueno puede salir de la sabiduría del mundo. No trae nada bueno. Versículo 16 dice, y toda obra perversa. Toda obra perversa. El fruto de la sabiduría del mundo es que no trae nada bueno. Todo lo que busca hacer y lograr es perverso, malvado, bueno para nada, es inútil realmente. De la sabiduría del mundo nada bueno podemos cosechar, nada, puros frutos podridos que dañan. Se cosecha todo lo que es contrario a la sabiduría de Dios.
Pero en oposición a esta sabiduría del mundo, hay otra sabiduría. Esa sabiduría es de Dios, la sabiduría de lo alto, la cual nosotros debemos de anhelar cada día. Y esta sabiduría de Dios también posee ciertas características. Y vamos a compararla un poco con la sabiduría del mundo. Y se expondrá de la misma manera, con el origen, con las características y con las consecuencias. Sabiduría de Dios. Con respecto al origen, como dice Santiago acá, el versículo 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto. Eso quiere decir que es de Dios, proviene de Dios, mientras la sabiduría del mundo proviene de la tierra, es terrenal, animal, diabólica. La verdadera y única sabiduría proviene ¿de dónde? De Dios, y solamente de Dios, porque Él es el autor de la sabiduría. Esa es la enseñanza que realmente no cambia en toda la Biblia. Proverbios 2, del 1 al 6 dice, hijo mío, escuchen bien hermanos, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Santiago repite la misma idea en el capítulo 1, versículo 5, que dice de Santiago, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No es que usted va a orar y te va a decir, Señor, dame sabiduría, y ¡pum!, se le pone toda la cabeza full de pensar, de conocimiento y de cuestiones prácticas para la vida, y usted puede resolver todo lo que tiene. Hermanos, la sabiduría la conseguimos en la palabra de Dios. La sabiduría la conseguimos arrodillados delante de Dios. La sabiduría la conseguimos sirviendo al Señor. La sabiduría la conseguimos haciendo la voluntad de Dios. Si alguno de vosotros tiene sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Por qué pedirle a Dios? ¿Por qué pedirle a Dios? Porque realmente Dios es el único que la puede dar. Esa sabiduría no se la va a dar un libro que usted consiga en la biblioteca. Esa sabiduría no se la va a dar el vecino. Hermanos, esa sabiduría se la da Dios, ya que todo lo bueno procede de Él. Amén. Hay un pasaje que lo hemos leído muchas veces y ustedes lo conocen muy bien y realmente guarda relación con este tema. Proverbios 1:7, ¿qué dice? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir, hermanos, no hay sabiduría si no entramos en un contacto directo y en una relación con Dios. Realmente nadie que no sea cristiano va a decir, yo soy súper sabio, yo soy el más sabio. ¿Por qué?
¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. ¿Será que una persona que no conoce a Cristo puede tener sabiduría? No, porque no hay temor a Dios. ¿Y cómo podemos nosotros tener temor a Dios? Obtener sabiduría, perdón. Ya le dije la respuesta. Temiendo a Dios. ¿Y cómo podemos nosotros entonces obtener la sabiduría? Entonces, temiendo a Dios. Si alguien no teme a Jehová, si alguien no teme al Señor, realmente no posee ni siquiera un poquito, ni siquiera el pequeño del principio, el comienzo para ser sabio. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nosotros estamos unidos a la misma fuente que es Dios, la fuente de la sabiduría divina. ¿Sí? Estamos unidos ¿en quién? En Cristo. De esa manera nosotros podemos ser verdaderamente sabios y podemos controlar ese pequeño miembro que tenemos aquí en la boca. Muchas veces anidamos pensamientos y los soltamos, pero ya hemos pecado. Como dijo el hermano Pedro esta mañana, el hecho de que no lo digamos o que no lo hagamos no quiere decir que no hemos pecado, sino que ya lo hemos anidado aquí en nuestros pensamientos. Por eso que debemos de filtrar cada pensamiento con la palabra de Dios. Solo los que creen en Jesús como su Señor y Salvador poseen verdadera sabiduría. Ahora, ¿cuál es el origen de la verdadera sabiduría? Ya lo sabemos. La verdadera sabiduría proviene de Dios. Las características de la verdadera sabiduría. Allí en la Biblia aparecen siete características allí. Y realmente no es lo que ella es en sí misma, sino lo que ella produce en el creyente, es lo que debe producir en nosotros. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a permitir ellas en nuestra vida. Versículo 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, libre de contaminantes, libre de impureza, libre de todo lo cochino que usted pueda imaginar. Es pura porque proviene de Dios y Dios es santo, es puro. Y esa sabiduría es pura porque purifica también el corazón. La sabiduría que proviene de Dios nos va a conducir a nosotros a hacer cosas de bien, cosas santas, cosas buenas delante de Dios. Dice también la palabra de Dios acá que es pacífica, que pertenece a la paz, que está dispuesta a la paz, busca la paz y no espera que alguien se equivoque para cortarle la cabeza, sino que está en la búsqueda de la armonía, busca sanar las heridas, busca pensar lo mejor de mi hermano en Cristo, no guarda rencor. Y por eso, hermanos, cuando nos vean por allí, las personas inevitablemente dirán, he allí un hijo de Dios, si poseemos la sabiduría de Dios. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. La sabiduría que proviene de Dios es amable. Significa que es gentil, es justa, complaciente. ¿Usted cree que si mañana, cuando vayamos al seminario y el autobús esté full y viene entrando la hermana Irma que acaba de entrar y no hay más puestos,
¿Cuál usted cree que sería la actitud de mi parte? ¿Dejar a la hermana de pie allí en el pasillo? La sabiduría de Dios nos hace ser amables. La sabiduría de Dios es complaciente, es benigna. La palabra significa que la persona es fácilmente convencida, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? ¿Qué quiere decir que la persona sea una persona tonta o boba? Como decir, no, eso lo convence cualquiera, con un caramelo tú lo convences, no. Eso tiene que ver con la sumisión, con la obediencia a Dios. La persona que es complaciente, que es benigna, tiene su convicción sobre algo, pero está dispuesto a cambiar su postura si realmente le dan las razones válidas para hacerlo. Si hay algo que va en contra de la palabra de Dios, yo no debo cambiar, ¿sí? Pero si yo estoy equivocado, la sabiduría de Dios me llevará a aceptar de que yo estoy equivocado, inclusive de pedir perdón también. La sabiduría de Dios está llena de misericordia y de buenos frutos. La sabiduría de Dios produce en nosotros compasión por los demás y nos lleva a ser bondadosos con el necesitado. Es decir, hermanos, la cesta de amor, el versículo que siempre hemos colocado allí que dice Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los hermanos, a la familia de la fe. Es llena de misericordia y de buenos frutos. La sabiduría de Dios es firme, sin incertidumbre. La persona sabia tiene convicción en lo que cree y nadie lo mueve de allí. No es incierto en su fe, sino que posee su fe con convicción. No anda vacilando allí con las opiniones. No anda, como dicen, del timbo al tambo. Hay quienes cambian su manera de pensar como cambiar de ropa. Porque muchas veces se sienten presionados por el exterior, por lo que dirán, y es esa presión que les hace cambiar las ideas. Si están con sus amigos en la universidad, cambian las ideas porque yo tengo que acoplarme a lo que ellos digan. Pero la sabiduría de Dios es firme. Si yo estoy allí en la universidad, yo soy el mismo en la iglesia. Yo soy el mismo en la casa. Yo soy el mismo en mi vecindad. Y tengo firmeza en lo que he creído. Esa sabiduría. La sabiduría de Dios es sincera, porque produce en nosotros sinceridad. Ser sincero es ser genuino, no es ser hipócrita, es ser transparente, no es fingido, no es una cosa con la boca y otra con su corazón. Esta sabiduría también tiene un resultado y lo podemos conseguir en el último versículo, el 18. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos, el fruto de justicia de una vida recta, digna de ser llamada cristiana, solo se puede cosechar en un ambiente de paz,
en un ambiente de unidad, en un ambiente de armonía, un ambiente de amor, donde brilla el carácter sabio que Santiago ha descrito en los versículos que estamos estudiando. Esa iglesia a la cual Santiago le escribía tenía problemas de envidia, de egoísmo, y eso estaba produciendo un caos. Tenían problemas con esa lengua, hermanos, y eso no se escapa de la actualidad. ¿Acaso podemos crecer en un ambiente así donde hay caos, donde hay problemas? ¿Podemos crecer así en unidad, hermanos? No se puede crecer de esa manera. Cuando nosotros vivimos en sabiduría de Dios, vivimos en paz, en mansedumbre. Nos amamos unos a otros. Buscamos el bienestar de nuestro hermano, pero ese bienestar desinteresado. Somos sinceros, somos transparentes, somos amables los unos con los otros. Y es en ese momento, cuando se cumple todo eso, es donde la iglesia empieza a crecer. Si la iglesia no está cumpliendo nada de estas cosas, seguirá siendo una iglesia estancada en la sabiduría del mundo. En medio de luchas, envidias, egoísmos y favoritismos, nada bueno florece, hermano. ¿Saben por qué? Piensen en un campo donde está listo para sembrar. Y cuando va a ser sembrado empieza a bombardear ese campo, por lo menos en los lugares de guerra. Empiezan a bombardear ese campo allí. ¿Será que si lanzo la semilla ahora dará buenos frutos allí? No va a haber, ¿verdad? No va a crecer ninguna planta. Todo el campo ya está contaminado. Pero cuando la iglesia vive la vida santa que Dios produce en nosotros, allí es donde los creyentes son amados, son respetados, son motivados, e inevitablemente el fruto de justicia sembrado en la paz produce vidas justas que aman al Señor. Para concluir, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que siempre pensar en esos polos opuestos. Que la sabiduría del mundo no es buena, sino malvada. Y es indiscutiblemente opuesta a Dios, a la sabiduría de Dios, a la sabiduría que encontramos en la palabra de Dios. Tenemos que ver la sabiduría del mundo como lo que es, no pasarle la mano con cariño a la sabiduría del mundo. Tenemos que verla, tenemos que desecharla. Sabemos que ningún creyente vive una vida perfecta en sabiduría, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros está luchando cada día con sus debilidades, con los desafíos. Pero hermanos, nosotros que hemos estado en este mundo y hemos probado de esa sabiduría del mundo, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué ideas, qué tipo de sabiduría, verdad? En este tipo de sabiduría del mundo, ¿qué ideas de esta sabiduría yo he abrazado realmente y que no quiero soltar en la actualidad? Y muchas veces, por ignorancia, estamos abrazando la sabiduría del mundo o parte de la sabiduría del mundo. Debemos examinar nuestras convicciones, nuestras creencias ante la luz de la palabra de Dios. Roguemos entonces al Señor que en nuestra vida pueda florecer la sabiduría que viene de Dios y que el mundo pueda ver a Cristo a través de nuestras vidas. Señor Dios, te damos gracias.
una vez más por tu palabra. Te damos gracias, mi Señor, porque en esta mañana, Señor, hemos aprendido y hemos conocido lo que es la sabiduría del mundo. Hemos conocido también la verdadera sabiduría que es la tuya, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a cada día, Señor, temerte, buscarte, Señor. Y si estamos faltos de sabiduría, Señor, te la pidamos a ti, pero primero debemos de temerte a ti, Señor. Que podamos, Dios, como hijos tuyos, cada día reflejar a Cristo en nuestras vidas. Que podamos usar la lengua, Señor, con sabiduría. Que nuestros hechos estén abrazados a la sabiduría tuya, Padre. Que cada palabra que digamos esté abrazada a la sabiduría tuya, Señor. Que cada vez que sirvamos aquí en la iglesia, Señor, lo hagamos abrazando, Señor, la sabiduría tuya, Padre. Dios, ayúdanos, de verdad te lo pedimos, danos sabiduría para que cada día, Señor, podamos adorarte, podamos alegrarte, podamos ser santificados cada día, Señor, y apartados del pecado. Apartados de este mundo lleno de una falsa sabiduría, Señor, que está totalmente opuesta a ti. Gracias te damos, Señor, por todo esto y te lo pedimos en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.